Medio siglo después de su partida, Bruce Lee se mantiene inquebrantable como el símbolo definitivo de fuerza física y masculinidad. Para la comunidad asiática, además de ser un ícono indiscutible del cine del siglo XX. Sin embargo, tras su trágica y repentina muerte a la joven edad de 32 años, los rumores tóxicos y las especulaciones sobre su matrimonio, el supuesto uso de drogas y su caída se esparcieron como la pólvora. Ahora, 5 décadas más tarde, su hija Shannon Lee ha decidido dar un paso al frente para arrojar luz sobre la verdadera personalidad humana que existía detrás de la legendaria figura intocable, compartiendo revelaciones íntimas que han dejado a los fanáticos totalmente atónitos. Pero antes de sumergirnos en esos detalles jugosos, vale la pena explorar primero los motivos detrás de sus acciones. Como bien señala su hija, existe un aspecto mucho más profundo y complejo, su legado que merece ser reconocido y aplaudido. La vida temprana de Bruce Lee estuvo marcada por desafíos monumentales durante sus años formativos y su crianza, moldeando el carácter de quien nació bajo el nombre de Lee Jung-fang. Su padre, Lee Hoi-chuen, era una estrella reconocida de la ópera cantonesa con base en Hong Kong, mientras que su madre, Grace Ho, provenía de Shanghái y tenía una interesante herencia euroasiática. En diciembre de 1939, sus padres embarcaron en una gira operística internacional rumbo a California, actuando en el famoso barrio chino de San Francisco. Fue allí donde Bruce llegó al mundo el 27 de noviembre de 1940, obteniendo automáticamente la ciudadanía estadounidense gracias a las leyes de nacimiento del país, aunque apenas la disfrutó de bebé, ya que a los 4 meses de edad, en abril de 1941, la familia Lee regresó a Contotorme, Hong Kong. Su retorno no pudo ser más inoportuno, coincidiendo con una época tumultuosa cuando Japón, en diciembre de 1941, lanzó un ataque sorpresa sobre Hong Kong, dando inicio a 4 largos años de ocupación japonesa. Durante este periodo oscuro, la familia Lee tuvo que soportar penurias imprevistas en medio del caos absoluto de la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, a pesar de los esfuerzos de Hong Kong por levantarse de las cenizas, la familia enfrentó serias dificultades. El padre de Lee vio cómo su carrera sufría un declive, y la infancia de Bruce estuvo definida por constantes luchas, incluyendo la inestabilidad del trabajo de su padre y los aprietos financieros. Su naturaleza inquieta y volcánica lo llevaba frecuentemente a tener roces violentos con pandillas locales, una situación peligrosa que aumentaba la angustia de sus padres. A pesar de estos obstáculos, el padre de Lee supo ver potencial oculto en su hijo y arregló todo para que estudiara el arte del Wing Chun bajo la tutela del venerado maestro Ip Man. Al principio, Lee chocó con una fuerte resistencia debido a su ascendencia mixta, pero su determinación de hacer terminó imponiéndose. A medida que Lee se sumergía más profundamente en las artes marciales, su pasión floreció, y para la edad de 18 años, ya había cosechado éxitos notables en torneos de boxeo por todo Hong Kong. Sin embargo, su participación en peleas callejeras y competencias clandestinas tenía a su familia como el corazón en un puño, buscando ofrecerle mejores oportunidades y una guía más segura. Tomaron la difícil decisión de enviarlo de regreso a los Estados Unidos. Tras su llegada a suelo americano, Lee se volcó en una variedad de actividades productivas, incluyendo su propia educación formal, su entrenamiento marcial y la difusión de su experiencia, enseñando su propia y única interpretación del Wing Chun. Con la fundación de su escuela de artes marciales en Seattle, rápidamente captó la atención del público, atrayendo a discípulos y ganándose un merecido reconocimiento por sus habilidades. Para el año 1964, su creciente reputación le valió una invitación para exhibir su destreza en los prestigiosos campeonatos internacionales de karate de Long Beach, donde se hizo famoso al demostrar su devastador golpe de 1 pulgada. Mientras el prestigio de Lee en el mundo de las artes marciales seguía en ascenso, también encontró desafíos. Notablemente, combate muy publicitado y tenso contra Wong Jack Man en el barrio chino de San Francisco. Con su victoria en este intenso enfrentamiento, Lee no solo cimentó su fama, sino que reafirmó su autoridad para enseñar artes marciales a cualquiera que estuviera interesado, sin importar su raza. El camino a la gloria a mediados de la década de los 60 ya tenía a Bruce Lee firmemente establecido como un artista marcial superdotado y poco convencional, atrayendo estudiantes ansiosos por aprender sus técnicas únicas.
a las que bautizó como Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. Sus habilidades captaron a poderosa y atención del productor de Hollywood, William Dozier, quien quedó impresionado por la exhibición de Lee en los campeonatos internacionales de karate de Long Beach. Como resultado, Dozier invitó a Lee a una audición para un papel en la serie de televisión Number One Son, la cual giraba en torno a las aventuras del hijo de Charlie Chan. Antes de adentrarnos en los aspectos más polémicos de su vida, es crucial explorar cómo Lee pavimentó su camino al estrellato. Antes de su oportunidad con Number One Son, Lee fue construyendo reconocimiento gradualmente, a través de pequeños papeles de actuación. Pero lo más destacable ocurrió en 1966, a los 25 años, cuando obtuvo su papel decisivo como Kato en la serie El Avispón Verde, introduciendo por primera vez público estadounidense en el auténtico arte marcial de Hong Kong. Como artista marcial profesional, Bruce Lee rompió moldes. Rompió con todos los convencionalismos al negarse rotundamente a imitar las peleas a puñetazos estilo occidental, tan comunes en la televisión de la época. Y, en su lugar, decidió exhibir su maestría en el Wing Chun. Su compromiso con la autenticidad era tan profundo que incluso tuvo que modificar sus movimientos para la cámara, reduciendo deliberadamente la velocidad de sus golpes para asegurar que la tecnología de grabación pudiera capturarnos correctamente en el celuloide sin que parecieran un borrón. Durante su etapa en el Avispón Verde, Lee forjó una sólida amistad con varios especialistas y compañeros de reparto, con quienes compartió secretos valiosos sobre las artes marciales y la coreografía. Sin embargo, la serie fue cancelada tras una sola temporada, y aunque fue un final prematuro, sirvió como trampolín inicial para la emergente carrera de Lee en la industria. Tras la cancelación del programa en el año 1967, Bruce se encontró en una encrucijada vital, luchando contra la incertidumbre, la falta de ofertas laborales estables, pero decidido a labrarse su propio destino sin depender de nadie más. Fundó el Instituto Hun Fan Kung Fu en Los Ángeles, un espacio donde comenzó a pulir y redefinir su enfoque único hacia el montración, combate. Sintiéndose desilusionado por las limitaciones y reglas estrictas de los estilos tradicionales de artes marciales, Lee se obsesionó con la idea de crear un sistema que priorizara la adaptabilidad total y la practicidad letal en situaciones de pelea callejera real. Su filosofía enfatizaba un estilo fluido, como el agua, en constante evolución y libre de la adherencia rígida a cualquier tradición específica, un concepto revolucionario que bautizó famosamente como Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. Inspirándose en una mezcla de disciplinas como el Wing Chun, el Kung Fu, el boxeo occidental, la esgrima y más, Lee desarrolló un marco integral para el combate que transformó para siempre el entrenamiento marcial. Su enfoque innovador desafió las normas existentes y sentó las bases para una nueva era en la filosofía y la práctica de las artes marciales modernas. La influencia de Bruce Lee se extendió mucho más allá de la técnica de pelea, ya que fue un pionero en el entrenamiento con pesas, el acondicionamiento de fuerza diseñado específicamente para artistas marciales. Su énfasis en la aptitud física extrema y la aplicación funcional estableció un nuevo estándar en el entrenamiento, atrayendo a un círculo notable de celebridades y alumnos de alto perfil, entre los que se encontraba el guionista de Hollywood Sterling Siliphant. Su colaboración con Lee abriría puertas a oportunidades cruciales en el mundo de la coreografía de acción y pequeños papeles de actuación. En el año 1969, el talento de Lee brilló con intensidad cuando coreografió escenas de lucha viscerales para películas como Marlowe y La Mansión de los Siete Placeres, demostrando así su destreza tanto detrás como delante de la cámara. No obstante, a pesar de sus innegables contribuciones, Lee enfrentó barreras significativas en Hollywood, luchando constantemente para obtener papeles protagónicos y sintiéndose restringido por los estereotipos raciales de la industria debido a su origen étnico. Durante este periodo de estancamiento, se involucró en una asociación creativa con Sterling Siliphant y el actor James Coburn, trabajando arduamente en un guión cinematográfico titulado La Flauta Silenciosa, un proyecto ambicioso que, aunque no se materializó en ese momento, sirvió como una plataforma esencial para su crecimiento artístico. Para el año 1971, la frustración de Bruce Lee por las oportunidades limitadas llegó a un punto de inflexión. Hambriento de fama y ansioso por mostrar su verdadero potencial al mundo, Lee siguió el consejo del productor Fred Weintraub
de regresar a Hong Kong para emprender una aventura que cambiaría su vida. Lo que Lee no sabía era que su estrella ya había ascendido en Asia gracias a su interpretación de Kato en El Avispón Verde, lo que le había otorgado el estatus de superestrella en la región. El cine de Hong Kong se convirtió en su nuevo objetivo y su gran oportunidad. Tras negociaciones fallidas con los Shaw Brothers, Lee aseguró un contrato de 2 películas con él. Estudio emergente Golden Harvest. La película inaugural bajo este acuerdo, El Gran Jefe, tuvo su gran estreno en 1971. En esta cinta, Lee interpreta a un joven chino que se muda a Tailandia y se ve arrastrado a luchar contra una red de narcotráfico ilegal. Con su capacidad marcial artística y una profundidad filosófica nunca antes vista en el género, la actuación de Lee marcó su debut definitivo como actor principal. A pesar de contar con un presupuesto bastante modesto, El Gran Jefe rompió todos los récords de taquilla en toda Asia, catapultando al relativamente desconocido Lee al estatus de ícono mundial de la noche a la mañana. Aprovechando este éxito masivo, Lee asumió ese mismo año papel de protagonista en Furia Oriental. La película se desarrolla en el Shanghái de la década de 1930 y sigue el personaje de Lee en una búsqueda de venganza por el asesinato de su maestro. Con golpes poderosos, patadas voladoras y técnicas innovadoras de nunchaku, Lee demostró su versatilidad total en el combate. Ejecutó personalmente todas sus acrobacias y escenas de riesgo, infundiendo cada secuencia de lucha una intensidad emocional y una profundidad espiritual inigualables. Al igual que su predecesora, Furia Oriental logró triunfos comerciales notables y superó los hitos de taquilla establecidos por los trabajos anteriores de Lee. En 1972, Lee recibió autoridad creativa total para su tercer largometraje en Hong Kong, El Furor del Dragón, donde él asumió el control creativo total de la obra, desempeñándose simultáneamente como guionista, director, productor, coreógrafo y protagonista absoluto. La trama gira en torno a un joven experto en artes marciales que viaja para proteger a su familia de las amenazas de la mafia. La cinta incluye el legendario enfrentamiento entre Lee y Chuck Norris en el majestuoso Coliseo Romano, una escena venerada por fusionar una capacidad atlética sobrehumana con una intensidad cruda. El regreso del Dragón fue un éxito monumental, recaudando la increíble suma de $5.200.000 de Hong Kong, lo que la convirtió en el filme más taquillero de Lee hasta esa fecha. Tras consolidar su estatus de estrella, fundó junto a Raymond Chow su propia compañía, Concord Production Inc. Esta alianza estratégica allanó el camino para su primer gran proyecto en Hollywood, la película Operación Dragón, de 1973. Este largometraje marcó un hito histórico, siendo la primera vez que Warner Bros. Producía una cinta de Kung Fu. Ambientada en un torneo de combate en una isla remota, Lee interpretó a un monje Shaolin reclutado para infiltrarse y supervisar el evento. La película no solo funcionó, sino que alcanzó un éxito sin precedentes a nivel global, rompiendo récords y generando ingresos que superaron los $90 millones estadounidenses en todo el mundo. Su impacto elevó a Bruce al estatus de leyenda inmortal de las artes marciales y desató una fiebre mundial por el cine de acción oriental. Es verdaderamente trágico pensar que Bruce Lee falleció a la corta edad de 32 años, apenas unos días antes del estreno de su mayor triunfo. A pesar de la brevedad de su carrera, dejó una huella imborrable como ícono internacional y fue el responsable de acercar el cine chino al público masivo. Revolucionó las coreografías de combate en pantalla usando técnicas de cámara innovadoras y métodos de edición nunca vistos. Más allá de su fuerza física, Lee siempre enfatizó la importancia de la profundidad emocional y la perspicacia filosófica en sus actuaciones. Incluso tras su triste fallecimiento, su legado continuó floreciendo. El metraje incompleto de su última cinta, El Juego de la Muerte, fue rescatado y ensamblado meticulosamente Golden Harvest, utilizando actores con cierto parecido, dobles de riesgo y material de archivo para completar la obra. Durante las décadas de 1970, 90 y 2000, el interés por sus técnicas y su pensamiento filosófico vivió un renacimiento. Sus escritos sobre la autorrealización y la liberación emocional resonaron profundamente en millones de personas. Bruce Lee sirvió como un puente vital entre el cine de acción de Hong Kong y Hollywood, dejando una influencia perdurable en ambas industrias. Sus películas destacaron la relevancia mundial del cine hongkonés, abrieron el camino para futuras estrellas como Jackie Chan y Jet Li. Su innovadora coreografía de lucha sigue inspirando a los cineastas de hoy.
En cuanto a su vida personal, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, los caminos de Bruce y Linda Emery se cruzaron. Sin embargo, los matrimonios interraciales enfrentaban severas restricciones legales en muchos estados por aquel entonces, lo que los llevó a casarse en secreto en agosto de 1964. Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a 2 hijos, Brandon, nacido en 1965, y Shannon, en 1969. No obstante, detrás de cámaras, Bruce luchaba con las complejidades de la fama y la falibilidad humana. A pesar del fuerte vínculo, ocasionalmente sucumbía a las tentaciones de su estatus, teniendo momentos de infidelidad hacia Linda. Aunque existían rumores sobre sus aventuras, Linda decidió ignorarlos en lugar de confrontarlo. La actriz Sharon Farrell recordaría más tarde un encuentro apasionado con la leyenda durante la cúspide de su fama. Pese a todo, Linda permaneció fiel y leal. El día de su muerte, Bruce estaba con la actriz Betty Ting Pei, lo que desató especulaciones públicas, pero Linda se mantuvo firme defendiendo a su marido tras su muerte, reafirmando la profundidad del amor genuino que compartían. En una carta destinada a contrarrestar los informes sensacionalistas sobre el deceso, ella enfatizó que como su esposa conocía al verdadero Bruce, lejos de las narrativas exageradas que presentaban los medios de comunicación. Su vínculo perdurable iluminó sus recuerdos a pesar de los inmensos desafíos que enfrentaron. Linda quedó devastada por la repentina muerte de Bruce en 1973, causada por una reacción alérgica. Aún así, se dedicó incansablemente a preservar su memoria y a administrar su patrimonio en las décadas siguientes. En 1975, escribió una biografía íntima de su difunto esposo, titulándola con gran cariño, la cual serviría más tarde como base fundamental para la película biográfica de 1993, Dragón, la historia de Bruce Lee, asegurando así que su leyenda perdurara para siempre en la historia del cine y en los corazones de sus admiradores en todo el mundo. La historia de Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce, está marcada por una tragedia tan profunda como las sombras de sospecha que la envuelven. Decidido a seguir el camino de su padre, Brandon aspiraba a consagrarse como un respetado artista marcial y actor. Tras el fallecimiento de Bruce, la familia, incluyendo a su madre y a su hermana, se trasladó a Seattle buscando un nuevo comienzo. Su debut en la gran pantalla llegó con la producción cantonesa Legado de Furia en el año 1986. A este éxito le siguieron participaciones en cintas como Kung Fu, la película, Misión Láser, Masacre en el barrio japonés y Fuego rápido. Sin embargo, la fatalidad aguardaba durante el rodaje de El Cuervo en el año 1994. Un proyecto destinado a catapultarlo al estrellato. Fue un fatídico 13 de marzo de 1993, cuando Brandon, con tan solo 28 años, sufrió una herida mortal, debido a un fallo en una pistola de utilería. El arma, que debía estar cargada únicamente con cartuchos de fogueo, alojaba inexplicablemente una bala real, lo que provocó la muerte accidental y prematura del joven actor. Lamentablemente, aquel incidente no fue el único infortunio durante una producción que parecía maldita. La muerte de Brandon añadió un velo más de misterio y dolor a la ya legendaria historia de la familia Lee. A pesar de estos golpes devastadores, el linaje continúa honrando con firmeza la memoria y el patrimonio tanto del padre como del hijo. Shannon, la hija de Bruce, apenas tenía 4 años cuando tuvo que despedirse de su amado padre. Al madurar, buscó reconectar con su esencia a través del Jeet Kune Do, entrenando bajo la tutela de antiguos discípulos de su progenitor. Quizás Shannon Lee no sea la figura más mediática del clan, pues su vida no ha estado marcada por desenlaces fatales, y por una obsesiva carrera actoral de alto perfil. Por el contrario, disfruta de una existencia plena. Como esposa y madre, unida en matrimonio con Ian Kiesler, ha criado a su hija Ren, quien llegó al mundo en el año 2003. Aunque no busca los reflectores con la misma intensidad que su padre, Shannon es una mujer polifacética, productora, actriz y empresaria. Además, motivada por la trágica pérdida de su hermano, se ha convertido en una férrea defensora de la seguridad con armas en los sets de rodaje. Ella juega un papel vital en la preservación del legado familiar, habiendo establecido la fundación Bruce Lee sin fines de lucro. Esta organización realiza campamentos de verano donde los jóvenes exploran la filosofía de Bruce y perfeccionan sus habilidades marciales. Shannon garantiza que estas enseñanzas perduren para la posteridad, mientras que Ren, adaptándose a los nuevos tiempos, gestiona la cuenta de Snapchat del legado de Bruce Lee. Inicialmente, tanto para Shannon como para su hermano, seguir la estela de su padre fue un desafío monumental.
Asumir las metodologías de combate especializadas de Bruce fue una carga emocional pesada, pero Shannon terminó abrazándolas finalmente como un puente para sentirse más cerca de él. Del mismo modo, incursionar en el mundo de Hollywood resultó doloroso al principio, especialmente tras la tragedia de Brandon, pero su perspectiva evolucionó cuando descubrió unos escritos olvidados que su padre había diseñado, titulados Warrior, entre sus efectos personales. Fascinada por la trama ambientada en el barrio chino de San Francisco, decidió llevarla a la pantalla, con el apoyo creativo de Justin Lin. Desde entonces, Warrior se ha transformado en una exitosa serie dramática de artes marciales, con 3 temporadas disponibles para transmisión en la plataforma Max. Por otro lado, Linda ha dado un paso al costado en su rol activo dentro de la Fundación Bruce Lee. No obstante, incluso acercándose a sus 80 años, sigue firme en su determinación de preservar el recuerdo de Bruce, considerando esto como una obligación sagrada. Ella se esfuerza por asegurar que tanto los innumerables admiradores como su propia familia comprendan al hombre notable detrás de la figura icónica, destacando no solo su inmensa fuerza física, sino también su profunda filosofía basada en la compasión. A pesar del paso de las décadas, Linda y sus hijos continúan recibiendo con los brazos abiertos a nuevas generaciones de entusiastas en la fundación. Estos jóvenes, cautivados por su filmografía, anhelan aprender sus técnicas, reconociendo a Bruce no solo como un combatiente formidable, sino también como un pensador profundo y un padre de familia devoto. Aunque el dolor por la pérdida de Lee a una edad tan temprana sigue latente en el corazón de la familia, persisten en su misión de compartir su herencia inmortal con el mundo. El fallecimiento prematuro de Bruce estuvo envuelto en una bruma de rumores graves y conjeturas oscuras. Su impactante muerte a los 32 años ha alimentado teorías de conspiración interminables y especulaciones constantes a lo largo de los años. Mientras Shannon, su hija dedicada, lidia con este legado complejo, se esfuerza por distinguir la realidad de la fantasía. Respecto a las misteriosas circunstancias del final de Bruce Lee. En el año 1973, Bruce se encontraba en la cúspide de la fama, aclamado como la superestrella de las artes marciales y un actor asiático pionero en Hollywood. La tragedia golpeó el 20 de julio durante una visita a la residencia de la actriz Betty Ting Pei en Hong Kong. Lee se desvaneció repentinamente tras ingerir un analgésico para un dolor de cabeza, marcando el fin de una era. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el ícono se apagó, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. A pesar de los esfuerzos desesperados y veloces por trasladarlo al hospital, falleció poco tiempo después de su llegada. El informe oficial determinó que la causa del deceso fue un edema cerebral, una inflamación severa del cerebro probablemente vinculada a un colapso anterior que Lee había sufrido apenas 2 meses antes. Esta pérdida repentina y trágica de una celebridad tan icónica, justo en la plenitud de su vida, desató inmediatamente una tormenta de interrogantes y especulaciones sobre amores secretos, abuso de sustancias ilícitas, la mafia e incluso maldiciones familiares ancestrales. Los titulares sensacionalistas presentaron la muerte de Bruce Lee como el desenlace fatal de una noche de fiestas desenfrenadas o extraños juegos íntimos que salieron terriblemente mal. Su esposa, Linda Lee, se vio forzada a salir al paso de estas acusaciones ofensivas que manchaban la reputación y el honor de su marido. Para Shannon, que tan solo era una niña de 4 años cuando perdió a su adorado padre, proteger su legado de los chismes y las insinuaciones maliciosas se convirtió en un desafío que duraría toda su vida. En medio del caos tras el fallecimiento, el productor Waymon Chow afirmó falsamente que Lee se encontraba en su hogar con Linda durante esa noche fatídica. Sin embargo, cuando el engaño de Chow salió a la luz, surgieron sospechas de que Lee podría haber estado viviendo un romance apasionado con la actriz Betty Ting Pei. Los fanáticos, furiosos, dirigieron su culpa hacia Ting Pei, acusándola de estar involucrada en el prematuro final de Lee. Algunos fueron más allá, alegando que ella era una sicaria contratada por las tríadas chinas para saldar viejas deudas impagas o para eliminar a la competencia del continente. Otros señalaron con dedo acusador a Raymond Chow, insinuando que el ambicioso socio de negocios podría haber orquestado la muerte para tomar el control total de su compañía productora y maximizar las ganancias. En el ámbito de la fama póstuma, Chow se encontraba ante la perspectiva de beneficios enormes al poseer los derechos de éxitos como Operación Dragón y El Juego de la Muerte. Una de las teorías más oscuras es la idea de una maldición que persigue a la familia Lee, dado que los abuelos de Shannon, sus
Supuestamente, ya habían sufrido la pérdida de un hijo antes del nacimiento de Bruce. Los defensores de esta hipótesis señalan las muertes inquietantemente similares de Bruce y su hijo Brandon como prueba irrefutable. Sin embargo, suelen pasar por alto que estas explicaciones sobrenaturales ignoran factores lógicos, como el trágico accidente de Brandon en el set de la película El Cuervo. Para Shannon Lee, navegar a través de este mar de rumores y conjeturas representa un reto monumental en la conservación de la memoria de su padre. Como única heredera del patrimonio de Bruce Lee, se ha dedicado a blindar su reputación, presentar sus talentos y filosofía a las nuevas generaciones de admiradores. A pesar de sus incansables esfuerzos, las teorías de conspiración sensacionalistas en torno a Bruce Lee persisten con fuerza décadas después, lo que obliga a Shannon a defender continuamente el honor de su padre. Aunque es posible que la verdad absoluta sobre la muerte prematura de Bruce Lee permanezca velada para siempre, su hija se mantiene firme en su rechazo a las afirmaciones escandalosas y las especulaciones sin base. El deseo de Shannon es que su padre sea recordado por sus contribuciones en la vida, su magnetismo personal, su inquebrantable ética de trabajo y su profunda influencia en las artes marciales. En lugar de enredarse en teorías conspirativas, ella preserva la esencia de Bruce Lee, transmitiendo sus enseñanzas, un tesoro invaluable que comparte con todos los que lo admiran. La hija de Bruce Lee finalmente rompe su silencio tras años de discreción. Shannon Lee ha decidido hablar, en un informe revelador que promete sacudir los cimientos de lo que se conoce. Pero cabe preguntarse si sus revelaciones añadirán más capas de misterio a un legado ya de por sí enigmático. Como la principal custodia del patrimonio de Bruce Lee, Shannon ha asumido la misión de defender la memoria de su padre contra falsedades y controversias. Ahora, medio siglo después de su impactante partida, Shannon arroja luz sobre el verdadero Bruce. Lee y disipa los viejos rumores que han ensombrecido a su familia durante años. En una entrevista realizada recientemente, Shannon compartió detalles sobre la mentalidad visionaria de su padre, destacando sus fuertes raíces filosóficas y su don para la mejora personal continua, integrando valores atemporales en su vida cotidiana. Shannon enfatizó que su padre cultivaba sus capacidades mentales con la misma diligencia que su fuerza física, utilizando el poder de su mente para materializar sus objetivos. Ella cree firmemente que esta cualidad es la razón por la que muchos lo consideran el epítome del potencial humano ilimitado. No obstante, Shannon no dudó en confrontar a aquellos que no han respetado la totalidad del legado de Bruce Lee. Criticó duramente al director Quentin Tarantino por retratar a Lee como un hombre vanidoso y engreído. Hablemos de la película Érase una vez en Hollywood, de 2019. Aunque Tarantino se escudó en la libertad creativa, a Shannon no la convenció para nada esa excusa. Ella señaló fallos graves y discrepancias, como por ejemplo, ver a Bruce Lee perdiendo de forma humillante una pelea contra el personaje del doble de acción Cliff Booth. Una escena que ella consideró totalmente ridícula y sin pies ni cabeza. Shannon defendió a capa y espada que su padre, Bruce Lee, era un artista marcial de verdad con un historial de victorias real y documentado. Mostró su enfado por esa manía que tiene la industria de Hollywood de reducir a su padre a una simple caricatura de Kung Fu, en lugar de respetar y reconocer su auténtica maestría en las artes marciales. Criticó duramente a Tarantino por insinuar que su padre, a diferencia del personaje ficticio de Booth, no duraría ni un minuto sobreviviendo en la selva, atribuyendo esta visión a viejos estereotipos racistas que solo buscan menospreciar la capacidad de los luchadores asiáticos. A Shannon le pareció el colmo de la ironía que Tarantino, quien adoraba el cine de su padre para crear Kill Bill, perpetuara tal falta de respeto hacia él, legado del maestro. Ella argumentó que el director debería haber tenido la decencia de consultar con la familia y el patrimonio antes de retratarlo de esa manera tan despectiva, para verificar los hechos. Por otro lado, Shannon desmintió categóricamente cualquier vínculo de Bruce con el mundo criminal o el abuso de sustancias, calificando esos rumores como invenciones absurdas y malintencionadas. Recalcó con fuerza que su padre jamás consumió drogas duras y culpó a la prensa sensacionalista de convertir su muerte en un espectáculo barato basado en especulaciones sin base. Shannon lamentó profundamente esa atmósfera de circo mediático que rodeó el fallecimiento de su padre y pidió encarecidamente que la gente se fije en los hechos médicos, en vez de en los chismes exagerados. Según cuenta Shannon, la realidad detrás de la muerte de su padre es mucho menos emocionante
que las historias fantásticas inventadas por los periódicos amarillistas. Ella aclaró que Bruce simplemente sufrió complicaciones debido a un medicamento que estaba tomando mientras se recuperaba de un problema de salud previo, lo cual desencadenó una reacción alérgica fatal. Shannon insistió en que su partida no se debió a una sobredosis de sustancias ni a ningún comportamiento escandaloso, como algunos han querido vender durante años. Expresó cuánto daño han hecho estas mentiras a su familia, describiendo lo difícil que ha sido lidiar con esos rumores e insinuaciones constantes, lo cual ha sido un desafío de por vida. Como hija devota de Bruce, Shannon no tiene el menor interés en alimentar conspiraciones ni polémicas vacías. Ella está decidida a proteger su legado, compartiendo su talento y sus enseñanzas para mantener viva su verdadera esencia. Rechazando todo ese morbo, Shannon se esfuerza día a día por difundir la profunda filosofía de Bruce Lee y su inquebrantable determinación, esas cualidades genuinas que cimentaron su estatus de leyenda. Destacó con mucho orgullo que, incluso después de 50 años, su padre sigue siendo venerado por sus logros increíbles. Sin embargo, Shannon expresó su preocupación de que, a medida que desaparecen quienes conocieron a Bruce en persona, otros puedan intentar distorsionar su compleja historia. Por eso, ella insiste en estar presente para contar la verdad sobre la vida de Bruce Lee y sus cualidades excepcionales. ¿Y tú, qué opinas sobre la figura de Bruce Lee? Déjanos un comentario abajo para saber qué piensas. Como siempre, si te ha parecido interesante este video, no olvides darle un me gusta